Vamos a ver ahora lo que es la multiplicación de vectores. Pero el segundo caso, que es el producto escalar, producto punto o producto interior, como también se le conoce. Recuerden que primero vimos la multiplicación de un escalar por un vector. Ahora estamos viendo el producto escalar. Y bueno, como su nombre lo indica, nos va a dar como resultado un escalar. Entonces vamos a poner que da como resultado un escalar. Siempre vamos a obtener un escalar. ¿Y qué es un escalar? Pues es un número. Da como resultado un escalar, siempre. Ahora, se representa por un punto semialto. Es decir, si yo quiero indicar que voy a multiplicar escalarmente A por B, entonces pongo A punto B. Este punto me está indicando que voy a multiplicarlo. ¿De qué forma? De manera escalar. Tenemos tres multiplicaciones. Una que es multiplicación de un escalar por un vector. Cuando ya son dos vectores los que voy a multiplicar, tenemos el producto punto y también el producto cruz. Si tuviéramos esto, las dos son multiplicaciones de vectores, pero este es un producto escalar y esta otra es un producto vectorial que vamos a ver más adelante. Por eso es que nosotros no vamos a decir A por B. Tenemos que decir A punto B o el producto escalar de A y B. De esa forma nosotros ya estamos indicando cómo es que vamos a multiplicar nuestros vectores. No es correcto decir A por B. Entonces diremos A punto B o el producto escalar de A por B. Aquí se denota como A, se menciona como A cruz B o el producto vectorial entre A y B. Bueno, entonces muy importante que siempre pongamos el valor. Si nada más ponemos A, B, eso no nos está indicando absolutamente nada. A, B, esto no lo podemos hacer entre vectores. ¿Por qué? Porque no nos está indicando qué tipo de operación vamos a hacer. Forzosamente nos tienen que poner aquí un punto o una cruz para que sepamos cómo lo vamos a multiplicar. Entonces, así es como se denota por un punto semialto. ¿Y qué representa realmente lo que es un producto punto? Bueno, el producto punto se define como la proyección de un vector A en la dirección de un vector B. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un vector A y tenemos un vector B. Entre estos dos vectores hay un ángulo. Si quiero obtener el producto punto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que sacar la proyección de este vector en la dirección de B y después multiplicarlo por B. Es decir, tendría que hacer la magnitud de A que tenga, la multiplico, ¿por qué? ¿Por el seno o por el coseno? Bueno, de acuerdo a este ángulo, este cateto que tengo aquí es el cateto adyacente, por lo tanto involucra la función trigonométrica del coseno. Entonces multiplicaría A por el coseno del ángulo. Recuerden que es lo que hacíamos anteriormente. Por ejemplo, multiplicábamos 5 por el coseno de 17, ¿verdad? Entonces ya tenemos A por el coseno del ángulo. Y esto lo multiplicamos después por la magnitud de mi otro vector. Esto es lo que se conoce como el producto punto. Entonces tendríamos A punto B es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo por la magnitud de B. Lógico es que esto lo ordenamos. Entonces ponemos la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Esta es la forma como vamos a obtener entonces el producto punto. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Así es como lo vamos a obtener. Siempre que tengamos A punto B, tenemos que hacer estas operaciones. ¿Sabemos cómo sacar la magnitud de A? Sí sabemos, ¿verdad? Aplicando el teorema de Pitágoras, la magnitud de B, de la misma manera, por el coseno del ángulo. Ahora, muy importante que el ángulo que vamos a utilizar aquí siempre es el ángulo más pequeño entre mis dos vectores. Entonces, ese ángulo, ¿de cuánto puede ser cuando mucho? De 180 grados. ¿Por qué? Bueno, supongan ustedes que nosotros tenemos estos dos vectores, ¿verdad? Pero el ángulo puede ser de cualquier valor, puede tomar cualquier valor. Como ustedes verán, se puede ir abriendo, 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 hasta que máximo su ángulo sea de 180 grados.
que sería la mitad de mi circunferencia. Una vez que llega a los 180 grados, entonces empieza a hacer esto. Primero viene así, llega a los 180 grados, después empieza a hacer esto. Entonces, cuando eso suceda, el ángulo que vamos a tomar es el más pequeño. Siempre va a ser el ángulo más pequeño entre mis dos vectores. Por lo tanto, este ángulo cuando mucho va a ser de 180 grados. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a considerar. Ahora, también se tiene otra forma en que podemos nosotros calcular el producto punto. A punto B es igual a mi componente en X de A por mi componente en X de B, más mi componente de Y de A por la componente en Y de B. Entonces también de esta otra forma podemos realizar lo que es nuestro producto punto. Dependiendo de lo que nos estén pidiendo, entonces podemos nosotros conocer ya sea el producto punto o también incluso podemos conocer el ángulo. Entonces eso es lo que haremos más adelante. Para ello, vean que de este vector que tenemos aquí, de esta fórmula que tenemos aquí, podemos despejar el coseno del ángulo. De tal manera que si nosotros despejamos el coseno del ángulo, ya podremos obtener otros valores. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vean ustedes, supongan que tengo un vector C, que es menos 4, menos 8, un vector D, que es igual a menos 3,1, un vector E, que es menos 1, menos 2, y el vector F, que es igual a 5i más 4j. Entonces, ya que tenemos estos elementos, nos piden, por ejemplo, que calculemos C.D. Para C.D, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues coloco mi vector C, sus componentes son menos 4, menos 8, y luego pongo el punto, que indica que voy a multiplicar de forma escalar por D, que es menos 3,1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál de estas dos fórmulas puedo ocupar? Vean, aquí tengo una fórmula para el producto punto y aquí tengo otra fórmula para el producto punto. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? En esta implica que tenga las magnitudes. No las tengo, pero ya sé cómo las puedo sacar. Pero también implica que conozca el ángulo. El ángulo no lo conozco. Entonces, descarto esta primera fórmula. Me voy a esta segunda fórmula. Para hacer el producto punto me pide que conozca las componentes en X y en Y de cada uno de mis vectores. Sí las conozco sus componentes en X y en Y. Recordemos que ahorita X y Y porque solamente estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces, la que vamos a aplicar es la segunda fórmula. Y para esto, ¿qué me dice que multiplique? La componente en X de mi primer vector por la componente en X de mi segundo vector. Entonces, mi componente en X de mi primer vector, menos 4, la multiplico por mi componente en X de mi segundo vector. ¿Y luego qué hago? ¿Coma? No, ¿verdad? Me está diciendo la fórmula más. Tendría menos 8 multiplicado por 1. Entonces, al hacer mis operaciones, menos 4 por menos 3, menos por menos, más 4 por 3, 12. Y luego tendría más, menos por más, da menos. 8 por 1, pues 8. Entonces aquí tengo más por menos, menos. 12 menos 8, me quedan 4. ¿Y qué me dio como resultado? Una escalar. Recordemos que este producto punto siempre nos va a dar como resultado una escalar, nunca un vector. Y lo representamos por este punto semialto. Entonces ya encontramos C.D. Ahora vamos a encontrar E.F. E.F. O el producto escalar entre F y D. O producto interior también. Entonces coloco las componentes del vector E, que es menos 1, menos 2. Y luego punto el vector F. El vector F que es 5, 4.
Vean que aquí nos los dieron en forma de combinación lineal. Nosotros lo que hicimos fue convertirlo a un vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Menos 1 por 5, ¿verdad? Entonces esto nos da menos 5 más menos 2 por 4, menos 8. Entonces tenemos más por menos, menos 5 menos 8 nos da menos 13. Y ya obtuve mi producto escalar. Nuevamente, ¿qué obtuve? Obtuve un escalar, nunca un vector. Bueno, nos vemos en el siguiente video donde voy a explicar otras aplicaciones de estas fórmulas. Gracias.